Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí de nuevo trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero y lo disfruten. Este fanfic está titulado como ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía un Kirk nunca antes visto? O Kaleidoscope, o su traducción al español caleidoscopio. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Tribailes, quien es el creador de este. Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 58. Donde viven los monstruos. Kaina estaba hecha un desastre. Su cuerpo estaba hecho un desastre, su mente estaba hecha un desastre, no podía dejar de temblar y no podía apartar la vista del inconsciente Midoriya en medio del caos. El calor de las llamas que le quemaban la piel desnuda le grababa a fuego la imagen de su rostro ensangrentado. El zumbido en sus oídos era ensordecedor, pero la risa inquietante del Shinigami que la arrancaba del vacío y la liberaba como si fuera un pez entre sus gigantescas garras resonaba en sus huesos. No supo cuánto tiempo permaneció hiperventilando en ese lugar antes de que le arrojaran algo por encima de la cabeza, y solo cuando le forzaron los brazos a pasar por las mangas se reveló que era la sudadera con capucha de un adolescente. Mientras tanto, le gritaban algo, pero no oía nada. Todo pasaba zumbando a su lado en la cacofonía de gritos de civiles, el rugido de las llamas que se alzaban a su alrededor, y la sangre ardiente de Midoriya empapándole las manos como al maldito monstruo que era. Dios, había tanta sangre, ¿por qué había tanta sangre, tanta sangre, tanta sangre? Su cabello fue jalado al unísono con el grito autoritario que rompió el estruendo infernal que se cernía sobre ella, y sus ojos se encontraron con un par de ojos verdes y desorbitados, tan frenéticos como un terremoto. La segunda mirada de Midoriya la devolvió momentáneamente a la realidad cuando su agarre en su cabello se aflojó, y el calor de sus guanteletes se deslizó suavemente hasta posarse sobre sus mejillas. «Estás bien», le aseguró con fervor a su corazón acelerado. «Todo va a estar bien. Te lo prometo. No dejaré que les pase nada a ninguno de los dos». Increíblemente, logró exhalar, aunque temblorosamente. Lentamente, apretó y aflojó los puños mientras luchaba por recuperarse con la ayuda de sus indicaciones. Las llamas que la rodeaban habían desaparecido, pero el calor fantasma aún la quemaba bajo la piel. «Tenemos que movernos», continuó con firmeza, dándose la vuelta y encorvándose. «Necesito que te subas a mi espalda. No te preocupes, yo te sostengo». Kaina lo hizo con dificultad, pero una vez que logró sujetarlo con la mayor firmeza posible, él se quitó la bufanda y la envolvió alrededor de ambos varias veces, haciendo un nudo firme por delante para mantenerla segura. Luego, levantó al otro Midoriya y lo sujetó con todas sus fuerzas antes de que un murmullo, «por favor, agárrate, Izu», llegara a los oídos de Kaina, y entonces ambos salieron disparados del tejado como un cañón. La siguiente hora fue un borrón. Recordaba vagamente surcar el cielo a toda velocidad, saltando de tejado en tejado como en una pista de Ninja Warrior gigante, mientras unas tenues llamas verdes iluminaban sus piernas. Las sirenas de abajo eran igual de débiles, convirtiéndose en un ruido blanco mientras su mente entraba en piloto automático. Lo siguiente que recordaba era que la llevaban por la ventana de un apartamento en un rascacielos y la dejaban en el suelo. Se acurrucó, abrazándose las rodillas contra el pecho y exhalando de nuevo, más larga y temblorosa ahora que ya no le zumbaban los oídos. Vio de reojo cómo Midoriya, con cuidado, se recostaba en la cama antes de desaparecer de su vista. Percibió vagamente cómo le echaban una manta encima antes de que Midoriya, de pie, se desplomara en una silla en la esquina con un suspiro visiblemente cansado. Cuanto más tiempo permanecía sentada Kaina, más pesada se sentía. Probablemente la adrenalina estaba disminuyendo, dando paso al cansancio del día, que la invadía como una marejada ciclónica que rompe un dique. Decidió descansar un rato. Los ojos de Kaina se abrieron de golpe, se incorporó sobresaltada con un jadeo y miró a su alrededor frenéticamente para ver una habitación sin nada de particular. ¿Había regresado a la casa segura? No, no era eso. No podía ser. Esta habitación era diferente, y lo último que recordaba era... Se abrazó a sí misma por reflejo, aferrándose con las manos a la suave tela de la sudadera que se había visto obligada a ponerse, un recordatorio paradójicamente tierno de los espantosos sucesos que se desarrollaron en aquel tejado.
Un rápido vistazo le confirmó que la sudadera era lo único que llevaba puesto sobre los restos humeantes de sus mallas. Debió de haberse quedado dormida en el suelo. En ese caso, ¿por qué estaba en la cama? ¿Cuánto tiempo había pasado? Tras recorrer la habitación con la mirada, esta se posó finalmente en la otra persona sentada en la silla de la esquina. Y Miko Toga, con las piernas cruzadas y una sonrisa burlona que la mantenía pegada a la cama, le dedicó una sonrisa inquietante. Hola, saludó Toga, moviendo los dedos juguetonamente. Kaina sostuvo su mirada en silencio, mientras su mente repasaba la situación a toda velocidad. Podía ver la funda vacía del cuchillo sujeta a su muslo bajo la falda, y esas mangas largas dejaban claro que Kaina estaría muerta mucho antes de que pudiera dispararle. Quizás dar un pequeño tirón al dobladillo de su manga hubiera valido la pena en ese caso. ¿Dónde está mi gorrilla?, preguntó finalmente Kaina. Salió, respondió Toga, mientras su sonrisa se desvanecía. Necesitaba desahogarse. Kaina parpadeó. ¿Desahogarse? La última imagen que tuvo de él fue su cuerpo inconsciente, con sangre goteando de sus ojos y nariz. El hecho de que estuviera de pie y moviéndose mucho antes de que ella recuperara la consciencia era tan preocupante como aterrador. Se quedó prendada de aquella imagen de él tendido inmóvil tras lo sucedido. Hiciera lo que hiciera, eso lo deshizo todo. Estaba muerta. Estaba jodidamente muerta, y luego simplemente dejó de estarlo. Una risa torcida e incrédula escapó de sus labios mientras sus manos se deslizaban por su cabello y luego se apretaban en puños. Me hicieron explotar. Ella me hizo explotar, y mi gorilla me devolvió a la vida. Sí, dijo Toga con naturalidad. No sé cómo lo hace, pero tiene una conexión con los Shinigami. Es todo un asunto. Kaina la miró con los ojos muy abiertos hasta que su cerebro se bloqueó, y luego se dejó caer de nuevo en la cama, con las manos ahora sobre la cara. Todo lo que había pasado ese día era demasiado para asimilarlo en toda una vida. ¿Sigues intentando matar a Izu? La sincera pregunta de Toga rompió el silencio recién instalado. Kaina no respondió. Porque se sentirá muy decepcionado si lo haces. Kaina seguía sin responder. No sé exactamente qué te dijo, estaba demasiado lejos para leerle bien los labios, pero me da la sensación de que entiendo lo esencial. Si estoy en lo cierto, sé que cree cada palabra con todo su corazón. Cree en ti tanto como cree en mí. Me hace querer creerlo también. Eso es lo que más me gusta de él. Las manos de Kaina se apartaron de su rostro y sus ojos hinchados se fijaron en el techo. Sé que les importaba un bledo tú y el héroe que realmente eras, solo la utilidad que obtenían de ti. Y sigue siendo así, ¿sabes? Simplemente atarán los cabos sueltos cuando termines aquí. Tenía toda la razón, y a la vez estaba completamente equivocado. No esperaron a que ella terminara para atar los cabos sueltos. Estaba equivocado. Usted no se merece eso, Lady Nagant. No merece ser tratada como una herramienta desechable. ¿Se equivocó? Eres un ser humano y debes ser tratado como tal. Iba a matarlo solo por su libertad. Era un monstruo. No solo eso, eres un héroe y mereces que te lo recuerden. No. No, no lo era. No tenía derecho. Jamás lo tendría. Izuku Midoriya era un héroe. Kaina Tsutsumi era un fracaso. Y aún así, Izuku Midoriya fue más allá de la tumba para rescatarla porque creía en ella. Lentamente, levantó la cabeza de la almohada y se incorporó para mirar a Toga con expresión vacilante. ¿Puedes contarme más sobre él? El aire fresco de la noche chisporroteaba al rozar a Izuku. Sentado en lo alto de un edificio con vistas al vibrante bullicio de la vida nocturna de Sendai, la mirada de Izuku era tan dura como las esmeraldas que evocaba. Sus guanteletes estaban salpicados de sangre ajena, y su cuerpo estaba tenso, listo para atacar una vez más ante el menor indicio de criminalidad. No deberías estar levantado y por ahí. Izuku se quedó paralizado, completamente desconcertado por la repentina aparición de Matatabi en su mente. La furia que llevaba tiempo latente quedó momentáneamente olvidada al fruncir el ceño, no tanto por el hecho de que le hablaran dadas las circunstancias, sino más bien por la preocupación que implicaba esa declaración. ¿Podrías repetir eso?, preguntó Izuku en voz alta. Te recuperaste mucho más rápido que la última vez que me robaste la vida. Estás mucho más acostumbrado a mi influencia que antes, pero aún así, tu cuerpo todavía se está recuperando. No deberías estar de pie y por ahí, niño. Un suspiro lento y pensativo escapó de sus fosas nasales. Lo sé. Solo, necesitaba saber que nadie en ese edificio había muerto. Literalmente podría habértelo dicho. Verlo con mis propios ojos es diferente, respondió, con la dureza reflejada de nuevo en su rostro. Necesitaba saberlo. Necesitaba ayudar. Yo, no puedo seguir permitiendo que la gente salga herida por mi culpa. Me niego a que alguien más muera solo por ser una víctima colateral de un ataque dirigido a mí, maldita sea.
Fue el leve crujido del metal de sus guanteletes, producido por la fuerza con la que apretaba los puños, lo que lo inmovilizó, obligándolo a exhalar otro suspiro para intentar calmar la sangre que le hervía. Quizás no sea la persona más indicada para hablar de esto, ya que tengo un interés personal en las muertes de quienes te rodean, y la posibilidad de una muerte espontánea parece perseguirte. ¿Verdad que sí? Gruñó Izuku, recorriendo la ciudad con la mirada llena de amargura. Le ataron una maldita bomba. Debieron estar vigilándola a través de ella y pensaron que no tendrían mejor oportunidad para acabar conmigo. Cualquiera que quedara atrapado en el fuego cruzado sería una baja aceptable con tal de que me eliminaran. Reflexionó sobre esa última afirmación durante un largo rato. Podría volar a Tokio ahora mismo, irrumpir directamente en el cuartel general de la HPSC y matarla. A todos los paragones, a todos sus héroes. Podría matarlos a todos y cada uno de ellos. Sería facilísimo. Demasiado fácil. Izuku volvió a guardar silencio. Aquellas palabras habían salido de su boca. Ya no eran simples pensamientos intrusivos surgidos de su ira. No podía ignorarlas. Sí, tienes razón, murmuró. Me convertiría en el villano que ella se esforzó tanto en hacerme parecer, y entonces todo esto, el esfuerzo de todos, habría sido en vano. No puedo desperdiciar nuestra oportunidad de cambiar la sociedad de héroes para mejor de esa manera. Un tercer suspiro se le escapó, este cargado de agotamiento y resignación. ¿Y qué clase de ejemplo le estaría dando a Himiko? Sería el mayor hipócrita del planeta, si es que no lo soy ya. Eres muy duro contigo mismo. De acuerdo, ahí estaba de nuevo. Esta vez, Izuku frunció el ceño seriamente, pero la voz de Matatabi interrumpió lo que fuera que estuviera pensando. No es un juicio, sino simplemente una observación. Izuku no supo qué decir. Lo único que pudo hacer fue mirar las concurridas calles mientras las palabras del Shinigami resonaban en el silencio. Sin embargo, su atención se centró entonces en una camioneta que circulaba a toda velocidad, sin importarle los peatones ni los demás conductores. Ya estaba ansioso por actuar, pero ver a alguien cruzando la calle justo en la trayectoria de la camioneta desbocada lo impulsó a la acción. Para quienes estaban en el lugar, todo sucedió en un instante. Un breve momento de alarma al percatarse de que alguien se interponía en el camino de un conductor imprudente se transformó en conmoción cuando una mancha colorida apareció a toda velocidad y rescató al hombre del peligro. Esa conmoción se convirtió en alivio cuando dicha mancha lanzó llamas violetas que agarraron la parte trasera del camión y lo detuvieron antes de que pudiera herir a nadie. Los civiles presentes estallaron en vítores, y la joven, visiblemente alterada, se recompuso y se giró para agradecer a Beacon, pero este ya estaba frente al camión, listo para regañar al conductor. Sin embargo, lo que Izuku descubrió lo dejó tan desconcertado que su ira se extinguió al instante. El camión estaba vacío. No había conductor, y que él supiera, no había visto a nadie abandonar el vehículo en pleno viaje. No solo eso, sino que tampoco había visto ninguna señal visible de que el camión estuviera siendo controlado por algún tipo de don, telequinesis o de otro tipo. Claro que eso no descartaba nada. El silbido de un camión que pasaba a toda velocidad por una calle transversal detrás de él, acompañado de gritos de sorpresa, desvió su atención del camión vacío, y salió disparado como un cometa una vez más. Al doblar la esquina, Izuku prácticamente teletransportó a la joven que estaba paralizada en el paso de peatones, justo antes de que el nuevo camión la aplastara contra el asfalto. Llamas violetas brotaron una vez más, sacando al camión de la carretera y volcándolo, dejando al descubierto otra cabina vacía antes de que se estrellara de nuevo contra el suelo. Una vez más, los vítores y el palpable alivio de los civiles presentes llenaron la escena, y la chica en los brazos de Izuku dejó escapar un escalofrío al descender al suelo. ¿Estás bien?, le preguntó Izuku, notando por su uniforme escolar negro que probablemente era incluso más joven que él. «Oh, Dios mío», exclamó, recuperando finalmente la compostura. «Casi me transportan a otro mundo». Eso casi le hizo soltar un bufido, pero el segundo camión a toda velocidad sin conductor en menos de un minuto lo puso de los nervios. Ya no le cabía duda de que esto era obra de algún don, así que cuando el rugido de un motor a sus espaldas llegó a sus oídos, estaba preparado, protegiendo a la chica con un brazo mientras giraba y disparaba una barrera de llamas naranjas potenciada por la segunda marcha desde su mano libre. El camión vacío se estrelló sin miramientos contra la pared, y mientras los civiles expresaban su asombro, Izuku vislumbró una figura que se escabullía por un callejón justo delante. «Te tengo», murmuró Izuku con tono amenazante, cruzando la calle a toda velocidad y metiéndose en el callejón. Al ver a la misma figura girar hacia otra calle, Izuku aceleró el paso, saliendo del callejón justo a tiempo para que apareciera un cuarto camión con la clara intención de convertirlo en el G-Sort. Por desgracia para el camión, Izuku era mucho más rápido, y lo único que recibió a cambios fue un puño verde ardiente que atravesó la parrilla, destrozando la cabina alrededor de su brazo mientras el impulso del camión lo hacía volcar sobre él. Esquivando los escombros, Izuku escudriñó la calle, sumida en el caos, antes de divisar una figura que se adentraba en otro callejón.
Furioso por este juego del gato y el ratón, Izuku siguió el rastro hasta una calle lateral, afortunadamente vacía. Sin embargo, ahí terminó su suerte. Justo delante, un camión se dirigía a toda velocidad hacia una pequeña casa, dividiendo la calle en dos. Para colmo, el chirrido ensordecedor de los neumáticos a sus espaldas reveló que la carnicería aún no había terminado en esa calle más transitada. La ira de Izuku se había transformado en furia justiciera en ese momento, y esa furia se manifestó en otra ráfaga de llamas violetas que, en un abrir y cerrar de ojos, recorrieron la distancia y lanzaron el camión por los aires. Ese camión de 700 kilogramos se vio rápidamente arrojado directamente hacia el camino del último camión como si fuera un juguete, chocando y rebotando por la calle junto a él, dejando a su paso una estela de baches. Milagrosamente, las máquinas de muerte que daban vueltas finalmente se detuvieron sin herir a nadie, aunque Izuku sin duda no se ganaría ningún favor con el gobierno de la ciudad por tener que limpiar el desastre después. Aún suspendido en el aire en segunda marcha, lo único que pudo hacer fue suspirar. Lo que acababa de hacer había sido una imprudencia extrema. No debió haberlo hecho. Sabía que no debía. El señor Aizawa, su madre, incluso Bakugo lo matarían por ello. Las emociones lo estaban superando. Izuku, escudriñando las aceras en busca de alguien fuera de lo común, estaba a punto de maldecirse por haber perdido de vista al culpable de todo aquello, hasta que sus ojos se cruzaron con los de un hombre mayor que vestía un abrigo. Unos ojos esmeralda penetrantes y duros se encontraron con unos ojos color avellana amplios y atónitos, y así permanecieron durante unos segundos antes de que el hombre diera media vuelta y saliera corriendo por un callejón cercano. Esta vez no. Izuku prometió toda clase de violencia con esa declaración, lanzándose a toda velocidad por el callejón tras él para encontrarlo libre, corriendo por las paredes. Impasible, Izuku subió rápidamente al tejado del edificio que estaba escalando y lo alcanzó allí, cortándole la huida definitivamente. El villano, visiblemente nervioso, casi retrocedió, deteniéndose justo antes del borde y marcando el final del camino. Se acabó el juego, entonó Izuku, entrecerrando los ojos. De verdad que no podrías haberme pillado en un peor día. El hombre se pasó la mano por su cabello fino y canoso, y luego una risa seca y ominosa escapó de sus labios. Chico, lamento decirte que estoy a punto de arruinarte el día. Truku lleva 30 años huyendo, y no va a caer esta noche. Izuku frunció el ceño al oír ese nombre. Para empezar, era claramente estúpido, por muy apropiado que fuera, pero, sobre todo, le resultaba familiar. Se suponía que Truku era una leyenda urbana, similar al ladrón de Quirksu a un jugador de Rivals que no era tóxico. Era el villano que ni siquiera All Might podría atrapar. ¿Era ese hombre? Izuku no quedó muy impresionado. Aún así, Truku aprovechó ese momento para meter la mano en su abrigo y sacar un peculiar casco, para confusión y curiosidad a regañadientes de Izuku. No quería tener que sacarlo, pero lo traje por si acaso realmente estabas a la altura de las expectativas. Las batallas largas no son lo mío. Solo cuando Truku finalmente se puso el casco, a Izuku se le heló la sangre al comprender de qué se trataba, y juró arrojarse a un volcán activo por satisfacer su curiosidad. Justo cuando activó su don para neutralizarlo, un aura púrpura y estática brotó de él, y sus ojos, antes color avellana, se volvieron de un púrpura brillante sobre esclerótica negra. La fuerza de la energía que emanaba de él fue suficiente para derribar a Izuku, lo que le dio a Truku la oportunidad de levantar las manos y activar su don. Buena suerte, chico. Dijo Truku con una voz temblorosa y distorsionada. No puedes salvar a todo el mundo. Las nubes negras y amenazantes que aparecieron de la nada presagiaban la perdición de la ciudad de Sendai, y a Izuku se le encogió el corazón cuando finalmente el cielo se abrió. No era lluvia lo que empezó a caer, sino camiones. Camiones. Estaba a punto de llover camiones por toda la ciudad. Sin pensarlo dos veces, Izuku se elevó hacia el cielo, sacudiendo el edificio mientras la segunda marcha lo impulsaba a velocidades vertiginosas. Al ascender, la segunda marcha brillaba con un intenso color naranja, y él, impávido, miró fijamente la tormenta de vehículos que descendía con los brazos extendidos. Desde lo más profundo de su ser, un estruendoso grito de esfuerzo brotó de su garganta mientras una enorme barrera naranja se extendía por el cielo. Sin embargo, eso no iba a ser suficiente, y lo sabía. A pesar de que la segunda marcha funcionaba a pleno rendimiento, Izuku se esforzó aún más, llevando su don y su cuerpo al límite con todas sus fuerzas. Las magníficas e intensas llamas de la segunda marcha se desataron aún más a medida que la barrera se extendía sin cesar, borrando el cielo nocturno mientras se curvaba formando una cúpula protectora sobre la extensa ciudad. Sendai se quedó en silencio mientras todos alzaban la vista para contemplar una cálida y protectora manta, como si el sol hubiera decidido que aún no había terminado y hubiera optado por iluminar la noche. Pero no era solo luz, ya que incluso quienes estaban en tierra sentían el increíble poder que emanaba de ella, un calor paradójicamente tan suave como intenso, que bien podría haber ascendido a la atmósfera superior para saludarlos personalmente. Entonces llegó el primer impacto, luego el segundo, y después el tercero.
Un torrente implacable de camiones azotó la cúpula, golpeándola con toda su fuerza para hacerla vacilar, aunque fuera por un milisegundo. Y, sin embargo, ni un solo fragmento se inmutó. En el centro de todo estaba Izuku, volcando su alma y su corazón contra la cúpula, sintiendo cada impacto, cada explosión y cada kilogramo de camiones destrozados que caían sobre ella. Se mantuvo firme, un poder sobrehumano fluyendo a través de él, impidiéndole ir aún más allá y negándose a doblegarse un solo nanómetro, a pesar de que su cuerpo gritaba mucho más fuerte que él en ese momento. Por suerte, por muy dolorosa que fuera la lluvia de vehículos, no duró para siempre. El último golpeteo de acero de varias toneladas resonó contra la cúpula y comenzó el largo deslizamiento hacia el perímetro. Izuku jadeaba tras su jugada más arriesgada hasta el momento, pero los impactos finalmente cesaron. Un último y doloroso suspiro salió de sus pulmones, y la cúpula comenzó a dispersarse de arriba a abajo, siguiendo constantemente los restos de los camiones en su camino hacia la base para evitar que cayeran sobre civiles. Su peculiaridad volvió a activarse en segunda marcha mientras comenzaba su lento y constante descenso. Su cuerpo se sentía como una toalla hirviendo recién escurrida, y su cerebro no se quedaba atrás. Apenas percibió el crescendo de vítores en las calles a medida que se acercaba, pero de todos modos no le habría prestado atención. Incluso a través del caos que el agotamiento de su peculiaridad le provocaba, su mente estaba completamente centrada en Trunkun. No solo iba a darle caza a Trunkun. Iba a dejarlo al borde de la muerte, luego 2 centímetros más, y después lo traería de vuelta para repetir la experiencia. Cuando finalmente aterrizó en el techo, sin duda dañado, desde el que había despegado, Trunkun ya se había ido, como era de esperar. El charco de sangre que goteaba del borde del techo era un lugar perfecto para comenzar la búsqueda. Siguiendo las huellas ensangrentadas y los ecos ocasionales de arcadas violentas adentrándose en el callejón, Izuku finalmente encontró al hombre del momento, encorvado patéticamente en el suelo, con el carmesí furioso de la sangre goteando de su boca y manchando su piel pálida como una sábana sucia. Tirado a su lado estaba el mayor misterio de la noche, el amplificador de Don David Yeld. «Sácale una foto, durará más», escupió Trunkun desafiante, tosiendo con fuerza contra el cemento que tenía delante. «Solo quiero verte bien antes de convertir tu cara en una ciruela», reflexionó Izuku, ladeando la cabeza. «Como dije antes, no podrías haber elegido un peor día para intentar esto, y solo has conseguido enfurecerme aún más. Das mucho menos miedo cuando intentas hacerlo, ¿sabes?», dijo Trunkun con una risita nerviosa. Es difícil conciliar al mocoso que lanzó un camión como un frisbee y cubrió toda la maldita ciudad con una cúpula con la pequeña y teatral perra que tengo delante. Se incorporó, dejándose caer de rodillas, para sentarse en el cemento, dedicándole a Izuku una sonrisa sangrienta. Tengo que admitir que te has ganado cada centavo de esa recompensa. Debería estar furioso de que un mocoso inexperto haya sido quien me atrapara después de tantos años, cuando ni siquiera Verdant pudo conmigo, pero después de esa demostración, te la has ganado, chico. Los ojos de Izuku se cerraron al oír mencionar su recompensa. La furia que ardía en su interior se convirtió en un infierno de un negro intenso. Pequeñas brasas negras emanaban de su cuerpo mientras la temperatura en el callejón subía, creando un ambiente sofocante en medio del fresco de una noche de noviembre. Lo que sea que Trunkun vio cuando Izuku volvió a abrir los ojos lo dejó paralizado. Su calma y confianza, incluso en la derrota, se habían desvanecido, y en su lugar había un miedo tan instintivo que a Izuku no le habría sorprendido que Trunkun ni siquiera se hubiera dado cuenta de que lo sentía. Antes de empezar, dijo Izuku, extendiendo la mano para recoger el CAD abandonado, ¿de dónde sacaste esto y de quién? ¿Qué importa?, gruñó Trunkun. Estoy muerto pase lo que pase. Lo veo en tus ojos. Me vas a matar de todas formas, sin importar qué respuesta te dé. ¿Por qué iba a contarte algo? Izuku lo miró fijamente durante unos largos segundos. El ahora sudoroso Trunkun se retorció bajo su mirada, la cual no cesó cuando Izuku dio un paso al frente y se agachó hasta su altura. Puede que sí, dijo Izuku, con una voz que conservaba una quietud inquietante. Puede que no. A estas alturas, depende de ti. Sigue resistiéndote y sella tu destino, o ayúdame, y tal vez logres salir ileso de esto. Eso sigue siendo una apuesta. Una apuesta que no eres lo suficientemente suicida como para rechazar. Trunkun no pudo aguantar ni 5 segundos completos antes de estremecerse de resignación. ¿Cuándo demonios se volvieron tan crueles los mocosos héroes? La mirada de Izuku lo inmovilizó contra el suelo. Camión-kun, ya me han tachado de terrorista. Hay una recompensa por mi cabeza en el mundo del crimen organizado y la Comisión de Seguridad Pública de Héroes ha autorizado el uso de fuerza letal en mi contra. Varias personas han muerto intentando eliminarme. Incluso más han muerto simplemente por estar cerca de mí. Y esta noche, por tu culpa, habría sido aún más cierto. Su mirada se agudizó, y la piel de Trunkun comenzó a ampollarse por el calor de las llamas negras que finalmente emergían. Francamente, no me importa si sobrevives a la noche, pero mirarle los dientes a este regalo te asegurará que no lo harás.
Así que, acepta el pájaro en mano tal como es, y dime de quién y de dónde lo sacaste. Trutkun tragó saliva con dificultad. Giran. Lo conseguí a través de él. ¿Y eso es? Es un intermediario, una especie de enlace entre proveedores y compradores. Sé lo que es un corredor, interrumpió Izuku. ¿Dónde puedo encontrarlo? Hay un bar en un callejón de Yokohama que le encanta, continuó Trutkun. Su karaage es bastante bueno. Normalmente puedes encontrarlo allí si no logras contactarlo tú mismo. Hay muchos bares en Yokohama. Dime el nombre. Burlas, respondió Trutkun. Está cerca de la zona cero en el distrito Camino, donde murió All for One. Burlas, tarareó Izuku, anotando mentalmente el nombre con un leve asentimiento. Luego, levantó un dedo y lanzó una bengala brillante y colorida al cielo sobre el callejón antes de escabullirse con la mayor naturalidad posible en la oscuridad que se extendía ante él. Un héroe profesional vendrá a recogerte, comentó Izuku, sin volver a mirar a Trutkun ni una sola vez. No dejes que te vuelva a ver jamás. Espera, entonces, un maldito titán entero. Kaina se sobresaltó, mirando a Himiko con toda su incredulidad. ¿Me estás diciendo que acaba de salir de un maldito asteroide con un titán? ¿Verdad? Exclamó Himiko emocionada. Se veía desde el pie de la montaña. Es lo más genial que he visto en mi vida. Y después se disculpó muchísimo por haberme tirado. Es adorable cuando no da tanto miedo. Joder. Murmuró Kaina, dejándose caer sobre el colchón. Había visto vídeos de lo que puede hacer, pero joder. Cualquier pensamiento confuso e incrédulo sobre Izuku Midoriya que rondaba por su cabeza se detuvo cuando la ventana del dormitorio se abrió y entró con un golpe sordo el tema de la conversación en todo su esplendor demacrado. Izuku, con su normalmente indomable melena pegada al sudor contra la frente, se levantó sin esfuerzo del comodísimo suelo con un jadeo para dedicarle a su compañera y nueva invitada una sonrisa exhausta. Hola chicas, he vuelto. Izuku, el cielo estaba naranja. Himiko ya estaba frente a él, con su bufanda y cuello bien sujetos, sus ojos frenéticos reflejando toda su euforía, preocupación y curiosidad. ¿Qué demonios estabas haciendo para desahogarte? ¿Qué historia más graciosa? Izuku intentó reírse entre dientes, pero solo consiguió soltar un gruñido sordo. Otro villano que buscaba mi recompensa me atacó. Al parecer, Trutkun. Trutkun. Es real. Fueron las reacciones simultáneas de Himiko y Kaina. Ambos adolescentes parpadearon y luego se volvieron hacia Kaina, cuya expresión de sorpresa se transformó en un ceño fruncido. Estaba en la lista de objetivos prioritarios de la comisión, pero nunca pude localizarlo, explicó Kaina. Era como un fantasma, tanto que empecé a dudar de si era una persona real o simplemente una leyenda urbana para explicar los atropellos sin resolver. Bueno, es muy real, y es un completo idiota, dijo Izuku, intentando masajearse el puente de la nariz hasta que Himiko le agarró la mano y le quitó el guantelete. Gracias. En fin, su don le permite invocar camiones. No sé cuánto control tiene sobre ellos una vez invocados. ¿Y el cielo naranja y la lluvia de meteoritos? Preguntó Himiko. Izuku vaciló. Eso no fue una lluvia de meteoritos. Hizo llover camiones. El silencio que siguió era previsible, al igual que las miradas perdidas de Himiko y Kaina. Izuku no las culpaba en absoluto. Incluso él todavía estaba asimilando todo aquello. La mayor de las dos mujeres fue la primera en hablar. ¿Camiones? ¿Hizo llover camiones? Sí, confirmó Izuku, con una mezcla de franqueza y cansancio en un monótono tango mientras la miraba fijamente. El cómo es lo que me preocupa, pero podemos volver a eso más tarde. ¿Cómo te sientes, Lady Nagant? Kaina, por favor, insistió de inmediato con una sonrisa cansada. Te lo has ganado. Por desgracia, esa sonrisa se desvaneció y la consternación llenó el vacío. Sinceramente, ni siquiera sabría decirte. Creo que mi cerebro dejó de procesarlo hace unas horas. Eso suele pasar cuando te matan y luego, inexplicablemente, te reviven. Izuku intentó reírse, pero no le salió la gracia. O al menos eso me han dicho. Otra mirada silenciosa e inexpresiva fue su recompensa por esa declaración. A estas alturas, Izuku ya estaba más que acostumbrado. Esto ya ha pasado antes. Izuku se fijó más en la mirada penetrante de Kaina y en el leve ceño fruncido que se le formó, que en el hecho de que fuera una afirmación y no una pregunta. No sabía qué le habría contado Himiko sobre su peculiaridad, pero parecía que no le costaba mucho atar cabos. Algo parecido, dijo encogiéndose de hombros. Claro, solo se le fue la mano una vez, y tenía 6 años, así que probablemente sea mejor que no entienda lo que pasó. Kaina reflexionó sobre esa información durante un largo rato antes de mirarlo fijamente con expresión solemne. ¿Por qué salvarme? ¿Para qué molestarse? La respuesta de Izuku fue inmediata. No voy a darle la espalda a alguien que claramente está pidiendo ayuda a gritos. Iba a matarte por mi propia libertad, replicó Kaina. Izuku no se inmutó en absoluto. Tuviste muchas oportunidades para disparar. No lo hiciste. Eso me lo dijo todo.
Maldita sea, niña, no es tan sencillo. Se agarró el pelo por reflejo, pero un leve temblor la detuvo en seco, y sus brazos cayeron flácidamente a sus costados. No valgo la pena. Vi este sistema podrido tal como era, y aún así decidí seguirles el juego solo por la posibilidad de una libertad que jamás iba a tener. Soy tan corrupta como la comisión. No merezco ni una pizca de tu amabilidad. Cuanto más ronca se volvía su voz al hablar, más se endurecía la determinación de Izuku, quien le sonrió. Eso es lo curioso de la empatía. No la decides tú. Si yo decido que mereces ser salvada, entonces mereces ser salvada, y punto. Creo que las personas son mucho más que las circunstancias que las crearon, y creo que mereces una oportunidad para ser la heroína que siempre quisiste ser, no la que la comisión te obligó a ser. Fue así de sencillo. Izuku vio a alguien necesitado y lo ayudó. No había mucho más que decir, a pesar de los furiosos intentos de Kaina por encontrar algo en su sonrisa, aunque agotada, pero inquebrantable. Tal vez fue la frustración, o tal vez el peso del día que la abrumó de golpe, pero las lágrimas que, sin embargo, asomaban por los rincones de su visión fueron rápidamente reprimidas con el pulgar y el índice. Con la mirada perdida en Izuku por un momento, se sorprendió cuando le deslizaron suavemente una bufanda sobre la cabeza, ya colocada de forma holgada para que Izuku la envolviera cómodamente alrededor de su cuello y el cuello de la sudadera de Himiko. Al alzar la vista, se encontró con la mano abierta de Izuku extendida hacia ella, y su amable sonrisa aún irradiaba una calidez que le acompañaba desde hacía mucho tiempo. ¿Y qué te parece? Preguntó Izuku. Seamos el héroe que siempre debiste ser. Kaina sintió que le escocían los ojos de nuevo, pero esta vez no se resistió. Simplemente le devolvió la sonrisa y le tomó la mano. Perdí la fe en los héroes hace mucho tiempo. Si para que me la devuelva un chico que desafíe literalmente a la muerte solo para salvarme, entonces sin duda la dejaré atrás. La sonrisa de Izuku se iluminó aún más al sentir su aceptación. En su interior, las palabras de su abuela resonaban una vez más en su mente. Sé el mejor héroe que puedas ser y nunca dejes de sonreír. Si de verdad quieres ser un héroe para los olvidados, una sonrisa es lo mínimo que puedes ofrecerles al intentar ayudarlos. Dudaba que ella lo supiera en ese momento, pero era un consejo que nunca olvidaría. Entonces, una leve vibración en su cinturón de herramientas llamó su atención, y aprovechó para revisar el teléfono que le había enviado Nezu. Había estado vibrando durante un buen rato en el camino de regreso al refugio, pero él había estado mucho más concentrado en mantenerse en pie hasta llegar a un lugar seguro. El hecho de que la adrenalina lo hubiera mantenido erguido durante tanto tiempo ya era asombroso. Con el teléfono ya en la mano, descubrió que tenía una gran cantidad de mensajes, todos ellos sorprendentemente de un 3. Esto es una comprobación de bienestar. Si no responde en 12 horas, asumiré que ha fallecido. Tío, ¿qué coño? ¿Construiste una cúpula alrededor de toda Sendai? Sendai tiene 800 jodidos kilómetros cuadrados, ¿qué coño? Interrogación de cierre, 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 interrogación de cierre. Mi gorilla. ¿Cómo es posible que seas real? Soltó una risita divertida y pensó en tranquilizarla. Sin embargo, lo reconsideró y optó por vengarse un poco de su última conversación. No está muerto. Su respuesta fue rápida y llegó en una ráfaga vertiginosa. Sí, maldita sea, me di cuenta. Joder, me complicas mucho la vida. Tengo buenas y malas noticias. ¿Cuál quieres saber primero? Mientras Himiko sacaba a Kaina de la cama a rastras, con una fuerza que no esperaba en absoluto de una adolescente, para vestirla adecuadamente, las piernas de Izuku finalmente cedieron y se desplomó al suelo con un gruñido agotador. Buenas noticias, por favor. Mientras esperaba, dejó escapar un suspiro cansado y tembloroso. Los sucesos de la noche ya le estaban pasando factura, pero la oleada de fatiga que lo invadía era implacable. Matatabi tenía toda la razón. Probablemente no debería haberse puesto de pie tan pronto, pero el milagroso contrabando de Island que llevaba en el cinturón confirmaba que, en definitiva, había tomado la decisión correcta. Al contemplar el CAD, no tenía ni idea de qué pensar de la situación. El mismo dispositivo por el que David Shield había arruinado su vida ahora circulaba por las calles de Japón. La razón por la que Melissa estaba en la UA estaba allí mismo, en su poder, y antes había estado en manos de un villano semi-retirado. Izuku iba a averiguar cómo y por qué. Si el invento de David Shield se vendía en el mercado negro, ¿quién sabía cuántos otros podrían estar circulando? Izuku tomó una foto rápida del CAD y se la envió a Nezu con un breve resumen de la situación, sabiendo que probablemente tendría que darle una explicación mucho más detallada más adelante. Ya se ocuparía de eso cuando llegara el momento, mientras la respuesta de un 3 finalmente llegaba. La buena noticia es que sobreviviste a un explosivo de alto poder creado específicamente para neutralizar el Endeavour, al mismo tiempo, limitar las bajas, y a quemarropa. Así que, enhorabuena por ello. Izuku parpadeó, sin estar del todo seguro de si eso realmente merecía ser celebrado. ¿Y las malas noticias?
La presidenta creía que por fin te había matado. Había confeti por todas partes en su despacho. Ahora sabe que no es así gracias al espectáculo que acabas de montar y, como es lógico, se lo toma como una provocación descarada. Va a desatar su furia. Espero que tú y Laura estéis listos para actuar en el plazo de un mes. Sinceramente, ya se lo esperaba. Lady Nagant era, sin duda, su último recurso, y ahora, por lo que ella sabía, Nagant estaba muerto mientras él seguía campando a sus anchas sin importarle nada. Un enfrentamiento con su arma anti-Olmigt era prácticamente inevitable a estas alturas. Bien. Terminemos con esto. ¿Dónde se encuentra Nine? Tras aquella sencilla pregunta, se produjo un largo silencio. Era difícil saber si su reticencia a responder se debía al temor de traicionar por completo a la comisión o a cierta preocupación por su seguridad. En cualquier caso, la encontraría y, si fuera necesario, la obligaría a responder. 29 grados 24 N, 125 54 E. Es una pequeña isla en el mar de China Oriental llamada Naboo, a unos 400 kilómetros al noroeste de Okinawa. Está lo suficientemente lejos de las fronteras marítimas de Japón como para que el primer ministro pueda alegar una negación plausible. Permanecerá allí hasta que se le convoque. Bueno, está bien. Supuso que eso respondía a su pregunta. Estaba a punto de enviar su agradecimiento cuando recibió un mensaje de seguimiento. Si tú y Toga asaltan la base solos, ambos morirán. 9 y 6 no son sus únicos proyectos, defectuosos o no. ¿Quién dijo que solo seríamos nosotros dos? Mientras Izuku enviaba ese mensaje, Himiko regresó a la habitación acompañada de Kaina, quien vestía ropa nueva. En lugar del vestido morado sin mangas que había sido incinerado ese mismo día, lucía una blusa negra sin mangas y pantalones a juego que recordaban su traje de heroína de antes de su misteriosa detención. Es un poco nostálgico, tarareó Kaina, y luego examinó la bufanda con una sonrisa cariñosa. Sin duda, es nueva. Le queda genial, ¿verdad? Comentó Himiko. Izuku soltó una risita. Siempre he sido fan, así que mi opinión probablemente sea un poco parcial. Sobre eso Kaina lo miró con una mezcla de curiosidad y un poco de diversión. Tienes unos 16 años, ¿verdad? El hecho de que sepas algo de mí es bastante impresionante. ¿Saber de ti? Izuku olvidó su cansancio por un momento y se puso de pie de un salto con los ojos brillantes. Eres increíble. Puedes darle a un blanco en movimiento de lleno desde más de 3 kilómetros de distancia, y tu don ni siquiera te ayuda al disparar, eres así de buena. No solo eso, eres la reina indiscutible de los tiros de fantasía no letales. La forma en que derrotaste a Snivell y Whiplash y a toda su banda cuando tomaron al emperador como rehén sin siquiera apuntar a ninguno de ellos fue tan asombrosa. Izuku se obligó a detenerse cuando finalmente se percató de la nerviosa Kaina que lo miraba boquiabierta y de la risita de Himiko al fondo, y un rubor avergonzado lo invadió al darse cuenta de que acababa de soltar otro balbuceo. Lo siento, me gustan mucho los héroes. No me digas, murmuró Kaina, recomponiéndose finalmente con una risa. Está bien, solo que creo que nunca nadie se había comportado así conmigo. Parte de su timidez se desvaneció, y en su lugar se formó una sonrisa genuina. Antes de que Midon se manifestara por completo, ya quería ser un héroe, y estaba preparado para serlo sin él si fuera necesario. Eras uno de los profesionales que estudiaba al menos cuando mi madre no me estaba entrenando hasta la extenuación y siempre me pareciste una gran inspiración. No necesitabas ayuda para apuntar con tanta precisión, y además te defendías muy bien en el combate cuerpo a cuerpo. Pensé que si alguien, no solo yo, sino cualquiera que se sintiera impotente pudiera ser tan preciso como tú, aunque solo fuera una cuarta parte, no importaría si tenía un don o no, siempre y cuando estuviera comprometido a esforzarse tanto para conseguirlo. Kaina guardó silencio, mirándolo fijamente con una mezcla de fascinación y profunda admiración. Luego, su asombro se transformó en otra sonrisa cariñosa, igual que la de él, y se acercó para despeinarle suavemente su desordenado cabello. Chico, ya me uno a tu cruzada. No tienes que seguir intentando convencerme. Izuku suspiró aliviado. Es maravilloso oír eso, porque ya tenemos nuestro próximo objetivo. Kaina arqueó una ceja, y Himiko, que de alguna manera se había colocado detrás de él sin que se diera cuenta, se inclinó a su lado y le dio un toque al cat que llevaba en la palera. ¿Tiene esto algo que ver con lo que sea esto? Preguntó Himiko. Sí, confirmó con un suspiro, sintiendo de nuevo el cansancio como si nunca se hubiera ido. En resumen, este equipo es tecnología robada de Island. Es un casco que potencia tu don a niveles monstruosos cuando te lo pones. Fue lo que le permitió a Trunkun hacer llover antes. Kaina se cruzó de brazos y maldijo entre dientes, atando cabos rápidamente. Y ahora, quien quiera que lo haya robado lo está reproduciendo para venderlo en el mercado negro de Japón. Exacto, confirmó Izuku. Por suerte, Trunkun nos contó de quién lo sacó. Estamos buscando a un intermediario llamado Hiran. ¿Hiran? Himiko se animó, despertando la curiosidad de Izuku. ¿Lo conoces?
Él me presentó a la liga, reveló Himiko, con un tono casi nostálgico. Parece que fue hace una eternidad. Sus ojos se agudizaron justo cuando él estaba a punto de indagar más, lo que indicaba que ella ya lo sabía. En Joetsu, preguntaste si seguía en contacto con ellos. Si alguien puede ponerte en contacto directo con Tomura, es Hiran. Genial, mataremos 2 pájaros de un tiro. Declaró Izuku, mirando fijamente a Kaina a los ojos. No te voy a mentir. Estamos a punto de meternos en un buen lío. La presidenta, bueno, todo se está desmoronando a su alrededor, y va a recurrir a la opción nuclear mucho antes de la intervención de la Asociación Mundial de Héroes. Observó cómo su curiosidad inicial se transformaba en una comprensión solemne en tiempo real, pero continuó de todos modos. Sé que de alguna manera te convencí para que volvieras a ser una heroína, pero no quiero obligarte a hacer nada absurdo, y lo que estamos a punto de ver se va a volver realmente absurdo. No tienes que involucrarte. Si de verdad quieres alejarte de todo esto y desaparecer en algún lugar de Hawaii con una identidad completamente nueva, puedo enviarle un mensaje al director Nezu ahora mismo y hacer que eso suceda. Lo detuvo colocando su mano sobre su cabeza una vez más, solo que esta vez tiró suavemente de su cabello para asegurarse de que la escuchaba. Te lo agradezco mucho, mi gorrilla, pero dije que estaba dentro, y lo decía en serio. Quiero que la comisión arda tanto como tú, y quiero la cabeza de Kinosita tanto como ella quiere la tuya. Estás atrapado conmigo. Ella no podía imaginar lo aliviado que se sintió con esas palabras. Tampoco podía imaginar lo reconfortante que era su mano. Le recordaba mucho a cuando su madre le acariciaba el pelo. En ese caso, dado que este dúo dinámico se ha convertido en un trío formidable, eso nos convierte oficialmente en un equipo, y Miko les dijo radiante a ambos. Si somos un equipo, entonces necesitamos un nombre. Uf, nunca se me dieron bien estas cosas, siempre trabajé sola, gimió Kaina. Bueno, tendría que ser algo que temáticamente tenga sentido para los 3, murmuró Izuku, llevándose la mano a la barbilla pensativo. ¿Y Miko, Lady Nagant, Beacon? ¿Que se joda la comisión? Preguntó Kaina despreocupadamente. No es lo suficientemente comercial, respondió Izuku antes de tararear pensativo. End of the Rainbow suena bastante cliché. Shooting Stars es demasiado obvio, ojalá la señorita Midnight estuviera aquí, sería perfecta para esto. ¿Qué tal, Faro? Sugirió Himiko, e Izuku se quedó paralizado, con la mirada fija en la de ella, lo que la impulsó a continuar. Ya sabes, los faros guían a los barcos fuera de la oscuridad, y eso es precisamente lo tuyo. Supongo que también es bastante obvio. No, en realidad me encanta, aseguró Izuku, mientras su sonrisa se ampliaba al pensarlo. Sinceramente, es perfecto. Segundo la moción, expresó Kaina a continuación en señal de aprobación. Entonces, todo estaba decidido. Con una sonrisa maliciosa, Himiko apuntó juguetonamente con 2 dedos simulando pistolas a Izuku en señal de celebración. Faro. Decidido a complacerla, Izuku le devolvió el gesto de disparar con los dedos. Faro. Girando en estéreo, 4 dedos simulando pistolas apuntaron a una impasible Lady Nagant. Faro. No hago gestos de pistola con los dedos, negó rotundamente. Por principio. No. ¿Solo una vez? Eso no va a pasar. Himiko resopló con un puchero increíblemente fingido. En toda fiesta hay que encontrar a alguien que la arruine, por eso te invitaron. Mientras tanto, Izuku entrecerró los ojos ante el desafío. Se ganaría esos malditos gestos de pistola con los dedos por las buenas o por las malas. Señorita Verdant. Inko, sumergida hasta el cuello en una auténtica montaña de papeles gracias a los ensayos que había encargado a sus alumnos, asomó la cabeza, desconectada de su ensimismamiento, al oír el discurso. Al ver a uno de los alumnos de la clase 1B con el que había estado trabajando personalmente, le dedicó una sonrisa cansada pero igualmente cálida. Hola, Yanagi. ¿Qué necesitas? Reiko Yanagi era callada, pero no solía ser tímida, así que fue toda una sorpresa verla de pie, erguida como una tabla, a pocos metros de su escritorio en la sala de profesores. Sus manos, que normalmente colgaban frente a ella como un fantasma, se retorcían nerviosamente a la altura de su cintura. Inko dejó el ensayo que tenía en la mano y giró su silla completamente para quedar frente a Yanagi. ¿Está todo bien? Preguntó preocupada. Yanagi dudó un momento, pero finalmente habló. Bueno, nos hemos estado preguntando, ¿está mal usar medios inmorales para alcanzar fines morales? Completamente desconcertada por la pregunta, Inko necesitó un momento para procesar las palabras y comprender de dónde demonios podía haber salido aquello. ¿Qué provocó esto? La inquietud de Yanagi resurgió, así que Inko la tranquilizó con un gesto. No tienes que culpar a nadie si eso forma parte del asunto, y no me enfadaré digas lo que digas. Solo dime qué te preocupa, ¿de acuerdo? Hoy, en la clase de heroísmo fundamental, se habló sobre las zonas grises de la legalidad, comenzó Yanagi, armándose de valor. Naturalmente, surgió el tema de la legalidad frente a la moralidad.
Eso derivó en el vigilantismo, y entonces alguien inevitablemente mencionó a mi gorrilla, lo que desató un debate sobre actuar al margen de la ley y si el fin justifica los medios. A partir de ahí, la cosa se descontroló y la discusión se puso bastante acalorada. Un murmullo de comprensión resonó en Inko mientras asentía pensativa. Es un tema importante a tener en cuenta como héroe profesional. ¿Cuál es tu postura al respecto? Yanagi volvió a quedarse en silencio, pero luego forzó un suspiro, visiblemente frustrada consigo misma. ¿Dónde se traza la línea, en cualquier caso, si el fin justifica los medios? ¿Y quién decide eso? Si la institución que rige nuestra profesión es fundamentalmente corrupta, ¿acaso la conversación está completamente viciada desde el principio? ¿Cómo podemos siquiera empezar a determinar la difusa línea entre legalidad y moralidad cuando la fuente de la legalidad ha estado envenenada quién sabe cuánto tiempo? ¿Acaso tengo sentido lo que digo? Mis pensamientos han sido bastante convulsos durante la última hora. Tienes toda la razón, cariño, rió Inko, dando unas palmaditas en el taburete junto a su silla para ofrecerle un asiento a Yanagi, quien lo aceptó con gratitud. En orden. Depende. Tú, usando tu mejor criterio. Sí. De nuevo, usando tu mejor criterio. Cuando Yanagi la miró fijamente sin expresión, más de lo habitual, Inko decidió aclarar la situación. Bien, analicemos esto. Primero, ¿dónde está el límite? Depende totalmente de la situación. El fin no siempre justifica los medios, pero a veces, sí. No existen soluciones universales, y nunca sabrás realmente qué harás en una situación hasta que estés en ella, por eso tienes que determinar dónde está ese límite una vez que te encuentres en esa situación. ¿Lo entiendes hasta ahora? Cuando Yanagi asintió, continuó. Fantástico. Ahora bien, la corrupción de la HPSC es, obviamente, un problema que se está abordando en este preciso momento. Sin embargo, sinceramente creo que, a su manera retorcida, la HPSC realmente cree que está haciendo lo correcto. Al fin y al cabo, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. En cuanto a la difuminación entre legalidad y moralidad, bueno. Se recostó en su silla, su mirada esmeralda recorrió el techo antes de posarse de nuevo en Yanagi. Muy a menudo tendrás que ensuciarte las manos para lograr un cambio real. Por ejemplo, romper unos huevos para hacer una tortilla. ¿Te gusta el omurice? Yanagi no esperaba la pregunta, pero asintió. ¿Quién no? Director Nezu, sonrió Inko. Está un poco desordenado para él. No le gusta la comida que no puede sujetar con sus patas. ¿Qué te parece? ¿Que es un maniático del control? Bueno, sí, pero lo más importante es que es un animal. No es humano. No comprende la humanidad. Tiene una idea muy aproximada de cómo funcionan los humanos, pero, incluso según él mismo admite, nunca comprenderá del todo todos los matices de la condición humana. Por eso, lo que más valora es su autonomía. Lo que el director Nezu, y todos nosotros, queremos para ustedes como héroes es que salgan y actúen según su propio criterio. No queremos que piensen ni se comporten de una manera ideológicamente correcta. Solo queremos que tomen las mejores decisiones en el momento oportuno para protegerse a sí mismos y al público. Inko pudo ver el despertar en la mirada de Yanagi, y su sonrisa se amplió aún más cuando alguno de sus alumnos comenzó a asentir con la cabeza. Creo que ahora lo entiendo, dijo Yanagi, más para sí misma que para Inko, pero luego volvió a concentrarse en ella. ¿Siempre tomaste las decisiones correctas? El bufido se le escapó antes de que pudiera contenerlo. Oh, no. No, para nada. No soy un ejemplo a seguir. Créeme. Yanagi quedó muy sorprendida por la negación tan sincera, e Inko ya se arrepentía de su descuido, pero ya era demasiado tarde. No lo entiendo, murmuró Yanagi, frunciendo el ceño. Me has ayudado muchísimo con mi destreza en el combate cuerpo a cuerpo, y no solo a mí. Nos has convertido a los 4 en luchadores competentes. Antes era incapaz de valerme por mí misma sin mi don, y ahora, no solo puedo desenvolverme sin él, sino que, gracias a ti, tengo varias maneras ingeniosas de incorporar Poltergeist a mi combate cuerpo a cuerpo. Has hecho tanto por todos nosotros en tan poco tiempo, ¿cómo no ser un ejemplo a seguir? Inko suspiró para sus adentros. Sabía que Yanagi la admiraba como un ídolo con poderes telequinéticos, fuera lo que fuera que eso significara, y lo último que quería era que una joven tan prometedora se desilusionara por algún motivo, pero Inko no iba a mentirle. ¿Has oído alguna vez la frase "el mundo da pan a los que no tienen dientes"? Inko decidió preguntar. Yanagi asintió. Shiozaki suele decir algo parecido. Bien, pues, en líneas generales, ese dicho significa que la vida puede ser terriblemente injusta, y el trabajo heroico suele ser un microcosmos muy implacable de ello. Hay mucha suciedad, tanto a la vista como oculta. Algunos incluso pueden quedar impunes durante 25 años. Inko se detuvo antes de caer en otro episodio desafortunado, respiró hondo y volvió a concentrarse en Yanagi. Lo importante es no perderse a uno mismo cuando la crudeza de esta profesión pone a prueba tu humanidad, porque lo hará. Un silencio se instaló entre ellos mientras Yanagi la observaba por un momento.
Perdóname si me estoy entrometiendo, pero parece que tienes cierta familiaridad con eso. Inko suspiró, pero no fue un suspiro de cansancio, sino uno de sincera aceptación. Todos tenemos una historia. No siempre larga, pero una historia al fin y al cabo. La mía es que sufría y me desquité con mi trabajo. Hice cosas horribles a la gente y me justifiqué pensando que este mundo no merecía nada mejor. No seas como yo. Sé mejor. La mirada de Yanagi se desvió lentamente de ella hacia el suelo, con la mente abrumada por toda la información que había aprendido. Finalmente, se levantó del taburete y le dedicó a Inko un gesto de agradecimiento. Gracias por la charla, señorita Verdant. Me ha dado mucho en qué pensar, a la vez que me ha tranquilizado. Se lo agradezco enormemente. De nada, Yanagi comentó Inko con una sonrisa. Siempre estoy disponible para lo que necesites. Yanagi asintió de nuevo y comenzó a marcharse, pero justo cuando llegó a la puerta de la sala de profesores, se detuvo y la miró. Para que conste, estoy segura de que mi gorilla no te querría de otra manera. Dicho esto, salió de la habitación, presumiblemente hacia el dormitorio 1B. La sonrisa de Inko flaqueó y su mirada se posó en el resplandor anaranjado del atardecer que entraba por la ventana. Sabía que Izuku la amaba tal como era, con sus imperfecciones y todo. Era un chico maravilloso, y ya un héroe excepcional. Sin duda, mucho mejor que ella, y esperaba con todas sus fuerzas que siguiera siendo así. Lo último que deseaba para él era que se pareciera a ella. Lo más gracioso es ese atraco al banco en Nico. Estaba tumbado en medio de la maleza. Un policía se acercó y me preguntó, ¿qué haces aquí? Le dije que estaba descansando. ¿Descansando aquí? Esto no es una playa ni un parque. Le dije que sabía dónde estaba descansando, estaba descansando. Las risas estallaron en el ambiente lúgubre y de mala muerte de Hers. El humo del cigarrillo flotaba en el aire mientras la alegría resonaba en una mesa abarrotada en el corazón del bar, poco concurrido. Delincuentes de poca monta se agolpaban en los bordes de la barra, escuchando a escondidas a los maleantes más experimentados que alardeaban de sus últimas andanzas. El que hablaba, un hombre regordete con un moño tan patético como la pelusa grasienta de su barbilla, dio una calada a su cigarrillo antes de continuar cuando las risas cesaron. Entonces me meten dentro y empiezan a hacerme todo tipo de preguntas, ya sabes, esto y aquello. Y me dice, ¿qué nos vas a contar, grandullón? Le dije, lo de siempre. Cero. Nada. ¿Por qué te lo voy a contar, coño? Me dice, no, hoy me vas a contar algo, grandullón. Le dije, vale, os voy a contar algo. Id a la mierda con vuestra madre. Una carcajada estruendosa volvió a estallar en la mesa, y el hombre comenzó a narrar animadamente cómo la policía lo había golpeado mientras estaba detenido, para diversión de la chusma que lo rodeaba. En medio de su relato, sin embargo, vio a alguien en una cabina al fondo que los observaba desde debajo de la capucha. ¿Qué coño miras ahí? Ladró. La mujer encapuchada le dirigió una mirada aburrida antes de volver a su mesa y apurar su bebida. El desprecio tan descarado lo irritó aún más, pero simplemente apretó los dientes y se volvió hacia el hombre de pelo corto y gris y gafas redondas que estaba a su lado. ¿Puedes creer lo imbécil que es ese, Hiran? Malditos buitres por aquí, siempre intentando curiosear. Hiran soltó una risita, dando una calada a su cigarrillo mientras se ajustaba la bufanda. Oh, no seas tan duro con ellos. Solo son pececillos que intentan recoger pepitas útiles. Tú eras igual alguna vez, ¿recuerdas? Sí, lo que sea, gruñó el hombre antes de hacerle una señal al camarero. Shigeru, otra ronda. El camarero asintió, dejando el vaso que estaba limpiando para coger la botella más cercana, pero su atención se centró en el recién llegado que entró por la puerta. No era solo él. Toda la actividad en el bar se detuvo cuando todos vieron quién entraba silenciosamente. El ambiente del local se volvió denso, con algo más que humo, al ver aparecer a Beacon, que escudriñaba la sala con ojos duros y entrecerrados. La fanfarronería del primer hombre había desaparecido, reemplazada por un pánico descontrolado. Ese mismo pánico se extendió entre la mayoría de los presentes, que permanecieron paralizados en sus asientos ante su presencia. Mayoría. Estás en el lugar equivocado, héroe, dijo un matón sin camisa, musculoso como él solo, desde la mesa principal, poniéndose de pie con una sonrisa maliciosa. Qué atrevido de tu parte entrar aquí con una recompensa tan grande. No me importa si... El fuerte estruendo de un disparo resonó en la habitación, y el musculoso cayó al suelo con un gemido desgarrador, agarrándose la pantorrilla ensangrentada. Sentada en el cubículo contra la pared estaba Lady Nagant, sin capucha y con la manga remangada para que su rifle saliera sin obstáculos de su brazo. Casi todos en la habitación se sobresaltaron con el ruido repentino, pero Beacon no se inmutó. Su mirada seguía siendo tan dura como el hielo. Si no te llamas Hiran, dijo Beacon señalando con el pulgar la puerta abierta tras él, vete. Nadie en el bar necesitó que se lo dijeran dos veces, y todos salieron rápidamente. Top Knot incluso ayudó a Musclead a levantarse y salir del bar, sin mirar a Beacon ni una sola vez.
En medio del alboroto, Hiram intentó ponerse de pie y escabullirse junto a ellos, pero un cuchillo surcó el aire y se clavó en la pared a su lado, aprisionando el cigarrillo que tenía en la boca contra la pared como la cola de un burro. Sorprendido, se giró y vio al camarero dedicándole una sonrisa inquietante antes de señalar el asiento de la barra que tenía justo delante. Sabiendo que no había escapatoria, Hiram se ajustó las solapas y caminó hacia el asiento asignado, sintiendo las miradas de Beacon y Lady Nagant sobre cada uno de sus pasos. Una vez sentado, el camarero comenzó a derretirse, revelando un rostro que jamás pensó volver a ver en persona. Y Miko Toga, murmuró Hiram, sacando otro cigarrillo de su abrigo. Hace tiempo que no hablamos. En lugar de responder verbalmente, se agachó bajo la barra para vestirse. Mientras tanto, Hiram fijó su mirada en Beacon, que se acercaba. Interiormente, repasaba mentalmente todas las posibilidades de cómo el chico lo había localizado. Su alias y paradero eran desconocidos para los profesionales y la policía. Su peculiaridad se encargaba de ello. Ni siquiera Toga habría sido de mucha ayuda, ya que solo habían hablado un puñado de veces, incluyendo su presentación en la liga. La única forma en que Beacon podría haber llegado hasta allí era asustando a un cliente habitual, lo cual le resultaba muy extraño. Bueno, me estabas buscando, dijo Hiram, encendiendo su nuevo cigarrillo con su encendedor con forma de pistola. Me encontraste. ¿Qué puede hacer este pobre y viejo corredor de bolsa por ti, Beacon? En lugar de responder directamente, se llevó la mano a la cadera y desenganchó algo de su cinturón, colocando un casco familiar sobre la barra. La mirada de Hiram se detuvo en el amplificador de dones antes de volver a posarse en Beacon. ¿Lo reconoces?, afirmó Beacon en lugar de preguntar. Es una excelente pieza de tecnología, respondió evasivamente. Pero no responde a mi pregunta. ¿Puedes decirme de dónde viene? Isla Primero, supongo. Beacon arqueó una ceja con evidente desagrado, pero por lo demás se mostró imperturbable. Eso ya lo sé. Lo que quiero saber es quién te lo proporcionó. Ah, lamentablemente no puedo ayudarte con eso, murmuró Hiram, sin siquiera intentar sonar un poco arrepentido. Tengo una regla que me impide traicionar a mis clientes. Es malo para el negocio. ¿Entiendes? Lo mismo ocurre al ser tetrapléjico, Hiram. Hiram sonrió con sorna, dejando escapar una risa ronca entre dientes. No vas a conseguir nada con amenazas como esas. ¿Esta es tu primera negociación, chico? Beacon tarareó. No exactamente. La mayoría de las veces, obtengo información después de haberles dado una paliza. No quiero hacer eso aquí, pero muchas vidas estarán en peligro con esta cosa suelta, así que te haré daño todo lo que sea necesario para evitarlo. ¿Entiendes? Hiram resopló, apoyándose en la barra y con la cabeza en el puño. Haz lo que quieras, chico. No vas a conseguir nada de mí por principio. La fachada impasible que Beacon mostraba se resquebrajó por un instante cuando un destello de furia cruzó su mirada. ¿Esto es un juego para ti? Hiram olió sangre en el agua, así que siguió adelante. No, si fuera un juego, me lo estaría pasando bien. Ahora mismo, estoy aburrido y nada impresionado. Después de eso, Beacon se quedó mirándolo en silencio. A pesar de la fachada de frialdad y serenidad que Hiram proyectaba, la mirada del chico era realmente inquietante. No se parecía en nada a la mirada inocente y despreocupada de la mayoría de los jóvenes héroes, ni tampoco al brillo endurecido y cauteloso de un profesional experimentado. Los ojos de Beacon eran los de un asesino que había sido llevado al límite. No se parecían a los de ningún psicópata común y corriente con el que se había topado. Estaba mirando fijamente a los ojos de un infierno eterno con piel humana. Fue en ese momento cuando Hiram ya casi había aceptado que iba a morir en ese bar. Aunque eso no significaba que fuera a cooperar. ¿Cuántas personas has matado, Hiram? Beacon finalmente rompió el silencio. Como si la calma de su voz no fuera ya suficientemente inquietante, la pregunta en sí pilló a Hiram completamente desprevenido, pero intuía de dónde iba. Por mi propia mano. 2, y ambos se lo merecían. ¿Y todos los demás? Los ojos de Beacon se entrecerraron. Todas las vidas que has arrebatado indirectamente con las armas que has vendido, las personas con las que te has relacionado y el triturador que has traficado. ¿Cuántas de ellas? Yo no cuento, dijo Hiram encogiéndose de hombros. No tiene sentido. Entonces, no te importan. Chico, estás intentando jugar a juegos morales con un villano. Yo hago mi trabajo y cobro. No me importa lo que pase después, a menos que me genere más dinero. Beacon cerró los ojos y suspiró, asintiendo para sí mismo como si ya hubiera confirmado todo lo que necesitaba saber. Cuando los volvió a abrir, estaban vacíos, y eso era de alguna manera peor que lo que Hiram había visto antes. Te voy a dar una última oportunidad para que tomes la decisión correcta, le dijo Beacon, y su tono dejó muy claro lo que le sucedería si se mantenía firme en su postura. Alguna entidad está reproduciendo estos dispositivos e intentando inundar las calles con ellos. Dime quiénes son. Hiram se mantuvo firme. De todas formas estoy muerto, ¿por qué demonios te iba a contar algo?
Porque puede hacerlo rápido, respondió Beacon señalando a Lady Nagant detrás de él, y luego señaló a Toga, que estaba vestida, detrás de la barra, o puede hacerlo mucho, mucho peor. Eso enfureció a Hiram más que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Amenazarlo para que renunciara a su clientela era una cosa, pero ni siquiera tuvo la maldita decencia de hacer el trabajo sucio él mismo, pasándole la responsabilidad a sus dos lacayos. De hecho, le cabreó tanto que ya le había escupido en la cara a Beacon antes incluso de pensarlo. Vete a la mierda y muérete, mocoso de mierda. No te voy a decir ni una palabra. Entonces, miró a Toga, que la miraba con los ojos muy abiertos, con disgusto. Y tú, menuda caída en desgracia. Te conseguí un puesto privilegiado en la liga, solo para que luego te pasaras de traidora y te convirtieras en la fanática de un justiciero que no dio la talla en la escuela de héroes. Ya me lo esperaba de esa inútil de antes, tal para cual, pero tenías opciones. No sabes nada de mí. Si se otoga antes de que Beacon levantara una mano para detenerla. Lo entiendo, dijo Beacon, limpiándose con calma el escupitajo de la mejilla. Eres un estudiante sobresaliente. Elige la opción 3. Ah, ¿sí? Replicó Hiram con sarcasmo. ¿Y qué demonios es eso? No mentía cuando dije que Nagant podía hacerlo rápido, y tampoco mentía cuando dije que Himiko podía empeorarlo mucho. Sin embargo, al final, siempre iba a traerte de vuelta. No soy un monstruo. Hiram parpadeó. ¿De qué demonios estás hablando? Lo único que Hiram vio fue un destello azul que se encendía en la palma de Beacon mientras ésta se aferraba a su garganta como una víbora, y entonces apretó. Entonces, no había nada más que negro. Instantes después, Hiram caía. La consciencia volvía a él a cuentagotas, pero cuando finalmente recuperó el conocimiento, lo único que vio fue un mar de llamas zafiro imponentes que se extendían para engullirlo. Cayó, chapoteando en las gélidas llamas, y reapareció dentro de Gears al otro lado. Hiperventilaba, agarrándose la garganta con desesperación mientras miraba a su alrededor en el familiar interior del bar. Todo seguía igual, excepto que estaba en el suelo con Beacon y Toga mirándolo, y sentía un dolor fantasma insoportable en el cuello. Un dato poco conocido sobre mí para el pobre y viejo corredor de bolsa, dijo Beacon de nuevo, gracias a All for One, la muerte no es más que un simple inconveniente. Podría matarte a golpes si quisiera, así sin más. Hiram apenas tuvo tiempo de asimilarlo antes de que un puño verde se estrellara contra su rostro, y el puente de su nariz estalló en un dolor insoportable antes de que la nada lo envolviera de nuevo. Estaba de vuelta en el vacío, cayendo hacia el fuego que lo heló hasta los huesos una vez más. Esta vez, un par de ojos gigantes y desiguales lo observaban desde lejos mientras caía, desapareciendo una vez que reapareció en Gears con un dolor de cabeza insoportable. Apenas podía sostener la mano contra su cabeza por la violencia con la que temblaba, y sentía que su alma era arrancada por la capa. Entonces podré traerte de vuelta y volver a hacerlo todo. La voz de Beacon resonó como un horrible toque de difuntos en sus oídos. Y eso es exactamente lo que va a pasar. Te mataré una y otra vez hasta que hables. Quizás, en algún momento, incluso compensarás la cantidad de vidas que no se pueden recuperar por tu culpa. Hiram temblaba en el suelo, empapado en sudor frío. El hecho de que lo hubieran arrancado de la vida, dejándolo completamente a merced del verdugo de ojos verdes que tenía delante y de la presencia impía que le oprimía el cuello dolorido, lo sumió en un miedo inimaginable. Se sentía como una hormiga ante un titán furioso. Se sentía, sin lugar a dudas, profundamente violado. Pero, sobre todo, sentía un desprecio absoluto por el adolescente que, literalmente, lo había llevado al infierno y lo había traído de vuelta. Con cada fibra de su ser, alimentada por el odio que bullía en su interior, alzó la barbilla para fulminar con la mirada a Beacon con un gesto asesino. Los negocios se hacen cara a cara, y yo solo hago tratos con gente a la que respeto. No con tipos que me dan una paliza antes, y mucho menos con imbéciles psicópatas rebosantes de rabia impotente como tú. ¿No vas a sacar nada de mí? ¿Qué clase de comerciante traiciona a sus clientes? Su animosidad engendró una mueca retorcida mientras se encontraba cara a cara con la mirada de Beacon. Gracias, pero vuelve cuando tengas las agallas para hacer story. El crujido de su nariz resonó en el bar vacío mientras la suela de la bota de Beacon le golpeaba la cara con rapidez, lanzándolo a través de las estrellas sin previo aviso. Ni siquiera había visto a Beacon moverse, aunque ahora mismo no podía ver casi nada con la vista nublada. La temperatura en el bar empezó a subir rápidamente, y tardó unos instantes en recuperar la lucidez, justo a tiempo para distinguir la figura temblorosa de Beacon. Su antebrazo derecho ardía en un rojo intenso, y Hiram juraría que le salía vapor de los ojos. Sin embargo, la determinación que se afianzaba en esos ojos fue lo último que vio. La pesada puerta metálica, al raspar contra el hormigón del callejón, soltó un chillido agudo, seguido de pasos vacilantes. Izuku salió pesadamente por la puerta trasera del bar, con el traje salpicado de sangre y la mirada perdida.
Deambulando por la oscuridad del callejón, caminó con dificultad hasta la pared opuesta y, con manos temblorosas, apoyó el antebrazo en ella. Allí se recostó, con los sucesos de la última hora oprimiéndole el estómago como una losa. Lo había logrado. Hizo que Hiram revelara lo que sabía. Ahora, aunque no sabía con exactitud quién financiaba la producción, sí sabía dónde se almacenaban al menos algunas copias para su distribución. Podía transmitirle esa información a Nezu. Ahora también sabían dónde operaba la liga y consiguieron una forma de contactar con Tomura Shigaraki. Lo lograron. No sirvió de mucho para que Izuku se sintiera mejor. No miró hacia atrás ni una sola vez cuando oyó 2 pares de pasos más detrás de él. No podía. No tenía derecho. Izuku. Él no tenía derecho. 2 brazos delgados lo rodearon por detrás. No se movió ni un centímetro en el abrazo de Himiko, ni apartó la mirada del punto donde la pared se unía al suelo. No eres un monstruo, Izuku. No podía darse la vuelta. Si lo hacía, ella se daría cuenta inmediatamente de lo hipócrita que era. No podía darse la vuelta. Vamos, dijo con voz temblorosa, luchando contra el temblor para expresar sus pensamientos. Vamos a Kioto. La liga estará allí. En absoluto. Esa no era Himiko, y ahora Izuku no tuvo más remedio que darse la vuelta cuando Kaina le puso una mano firme en el hombro, obligándolo a girar para que la mirara directamente. Himiko no lo soltó, dejándolo rodeado por su firme abrazo a sus espaldas y la persistente preocupación de Kaina frente a él. La liga puede esperar, declaró Kaina con firmeza. Te llevaremos a un lugar seguro, te arroparemos con una manta y te permitirás procesar todo lo que acaba de suceder. No te obligarás a trabajar más ni permitirás que esto empeore. Nos sentaremos, veremos la televisión y hablaremos de lo que sientes cuando estés listo. Localizaremos a la liga cuando estés en tus cabales, ni un momento antes. ¿Entendido? Izuku apenas pudo contenerse para no desmoronarse ante su agresiva actitud reconfortante. Sus ojos violetas, que reflejaban una comprensión profunda, casi le arrebataron las emociones que bullían en su interior, pero de alguna manera, logró mantenerlas a raya. Sí, señora. Bueno gente, ese fue el capítulo número 58, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.